Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multiplicación, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: las obras de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho que dice: te mueve lo que te conmueve. Y bueno, ¿qué es lo que nos conmueve? Esa es la pregunta que yo les haría a todos ustedes en esta reflexión del día de hoy. ¿Qué es lo que me mueve en mi vida? Me conmueve el tener una casa nueva, el tener bienes. ¿Qué es lo que mueve mi vida? ¿Qué es lo que me conmueve en mi corazón? ¿Qué es lo que yo busco cuando yo voy a la iglesia? ¿Qué es lo que me motiva para caminar día a día en mi vida? Yo creo que en mi experiencia que he tenido como sacerdote, como misionero, pues me he encontrado tanto en un lugar que la gente tiene sed y hambre de Jesús. Cuando fui a África, yo me hacía esa pregunta cuando estaba celebrando la Eucaristía en lugares aislados, remotos, bien remotos. Y prácticamente pues no es que yo llevara dinero, comida material, sino iba a celebrar la Eucaristía y la gente caminaba 5 kilómetros, 6, 7 kilómetros, una media hora, una hora para ir a celebrar la Eucaristía junto conmigo. Y yo me preguntaba al inicio, dije, ¿qué los mueve a esta gente? Si yo no les traigo ni nada material, lo único que traigo pues es a Jesús en la Eucaristía y su palabra. Porque yo, mi explicación, pues apenas estaba aprendiendo la lengua y la lengua pues sí la hablaba medio mocho, la lengua que aprendí en África, y decía, pero veía la fe de la gente, veía que habían entendido
que iban al encuentro realmente con ese gusto de encontrar la palabra que da vida, que es la palabra de Dios, y cantaban y celebraban, y allí la Eucaristía, Cristo se hacía presente. Por otro lado, también me he encontrado en mi experiencia de vida que muchos se acercaban a la iglesia con otros motivos, con otras intenciones, y vi que muchos hacían parte de grupos de oración por buscar otros intereses. Había personas que, me recuerdo un día me invitaron a desayunar, padre, lo invitamos, y mire qué bonito, y yo dije, pues sí, qué bueno, pues me invitaron a desayunar, y al final, oye, padre, nos permites nosotros que presentemos lo que nosotros vendemos, mira, nosotros vamos a hacer esto, y dije, no, aquí la intención es otra. La intención era pues hacer negocio, hacer profit, como dicen acá en Estados Unidos, de el participar con una comunidad, aprovecharme que me encuentro con los demás para yo beneficiarme de los demás. Y desafortunadamente esto existe también. Personas que buscan lo equivocado, no buscan realmente encontrarse con Cristo, o buscan amistades, o buscan, pues no sé, crear conflictos a algunas personas porque no pueden ver a otra persona que crezca en el amor, en la fe. Hay varios motivos, pero hoy la palabra de Dios, yo creo que Jesús nos pone bien en claro qué es lo que estás buscando. ¿Qué es lo que te mueve en la vida? ¿Qué es lo que te conmueve para ir al encuentro de Jesús? Hoy les hace Jesús este cuestionamiento a aquellos que andan buscando a Jesús. Van al lugar donde Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes, donde había dado de comer a 5,000 personas, y después dice la Escritura que Jesús va al encuentro de los discípulos. Jesús, que tiene el poder de caminar sobre las aguas, que va al encuentro de aquellos que les ha propuesto un proyecto de vida, de construir el reino de Dios que es acerca del amor, la fraternidad, la comunión. Jesús, que camina sobre las aguas, se encuentra con sus discípulos. Es Jesús donde hace la pregunta a Pedro: ¿me amas más que a estos? ¿Me amas realmente? ¿Estás convencido pues de la misión a la que yo te he invitado o no? Y allí ya sabemos la respuesta de Pedro: tú lo sabes, Señor, lo sabes todo. Dice la Escritura, hoy es la continuación de este relato, de ese encuentro de Jesús, que va a Cafarnaúm, allá en la sinagoga, a hablar pues precisamente de pues quién es Él. Que lo descubran, descubre quién es Jesús, descubre cuál es la misión que Él ha venido. ¿Sí? Aquí dice cuál es la obra de Dios, en qué consiste la obra de Dios, en que crean en aquel a quien Dios ha enviado. Pues que creamos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es aquel que da vida, es aquel que te da esperanza, es aquel que te motiva, es aquel que te ayuda a cambiar tu mentalidad equivocada. Es aquel Jesús que te dice: yo soy la luz, que te ilumina tu camino cuando tenemos nuestra mente embotada. Es Jesús que te confronta constantemente para ayudarte a ser mejor. Es Jesús que nos invita a ser perfectos como el Padre es perfecto. Es Jesús que te invita a descubrir la misión que tienes aquí en la tierra. Y hoy precisamente hay algunos que le cuestionan. Le dice: Jesús, ¿por dónde andabas? Pues fuimos por allá y fuimos por allá, te estamos buscando. Pero Jesús conoce los corazones de las personas, conoce lo que hay en tus pensamientos. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué me estás buscando? ¿Realmente me estás buscando a mí? ¿O porque he hecho signos milagrosos? Jesús, que sana a las personas su cuerpo, a los cojos los hacía andar, a los ciegos los hacía ver, a los leprosos les sanaba sus cuerpos que estaban podridos, que volvían a tener una piel hermosa y bella.
Jesús que expulsa demonios, Jesús que da la dignidad al ser humano, al pobre, al oprimido, a la viuda, aquella que ha cometido pecado o aquel que ha cometido pecado. Jesús hace la pregunta: ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando tu beneficio solo, nada más porque comieron y se saciaron ese día que hubo la multiplicación? ¿Has entendido por qué ocurrió eso o no? ¿O nomás estás buscando las cosas externas, tu beneficio? ¿Me quieren hacer rey para qué? Para darte cosas. Y es eso. A veces lo que busca el ser humano, nada más satisfacción personal, material, humana. Pero le recuerdo, el ser humano no somos nada más cuerpo, no somos nada más alma, somos espíritu. Y allí la pregunta: ¿qué es lo que estás buscando para alimentar tu espíritu? ¿Qué es lo que haces para llenarte de fortaleza para ese espíritu, para caminar día a día, para encontrar tu misión? Yo creo que muchos de nosotros gastamos mucho tiempo en buscar el alimento material, ¿sí? Para desayunar, comer, cenar, almorzar. Buscamos ir al gimnasio para fortalecer los músculos, ¿sí? Buscamos las vitaminas que te ha recomendado la comadre, etcétera, los remedios, ¿sí? Vamos al doctor constantemente para que nos revise cómo estamos físicamente. Pero yo te pregunto, ¿y qué es lo que haces para alimentar tu espíritu? Y ustedes me pueden decir, ¿cuál es el alimento del espíritu? Pues es precisamente encontrarte con aquel que da la vida. Y quien da la vida es Jesús. Encontrarme en la Eucaristía. Encontrarme en este momento, escuchar la palabra, es alimentar mi espíritu. El compartir, o cuando oro con las oraciones que aprendí desde pequeño, desde niño, que doy gracias al Señor por darme la vida, por comer, porque tengo el alimento en la casa, porque tengo una familia, porque tengo trabajo. El ser agradecidos, el antes de hablar decirle: Señor, dame la palabra propicia para poder edificar a mis hermanos, a mis hermanas. ¿Cuál es el alimento que yo tomo? Tomo esa lectura espiritual para llenar mi espíritu y para realmente construir este mundo de paz, armonía, de justicia, de fraternidad, de amor, de misericordia. ¿Qué es lo que hago para alimentar mi espíritu? Hoy Jesús nos dice: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Y para creer en aquel que lo ha enviado, pues es conocer a Jesús. Conoce. Hoy te invito a que abras tu corazón, que dejes que esta palabra penetre en tu corazón, y es aquella que te va a dar fortaleza en los momentos difíciles de tu vida, en la enfermedad, o cuando tenemos la pérdida de un ser querido, o cuando no sabemos el rumbo de nuestra vida. Es Dios que nos llena de sentido. Pues te invito a abrir tu corazón, tu mente, tu ser, tu persona al encuentro con Jesús, que es aquel que le da sentido a nuestras vidas. Así sea. Amén. Amén.